Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live. El día de hoy conversaremos sobre el trastorno del espectro autista. Para eso estamos con nuestros especialistas de clínica alemana. Bienvenidos a los tres, gracias por venir a conversar con nosotros de este tema. Y bueno, para ir introduciendo un poquito, mientras nuestros seguidores se van conectando, conversemos desde lo más simple, que es incluso cómo denominarlo. Porque para ocupar el lenguaje correcto, hace un tiempo se hablaba de autismo, por el otro lado, los niños que tenían Asperger, y ahora es trastorno espectro autista. ¿Cómo es la forma correcta y cómo también nos referimos a esta condición? Ya, la denominación ha ido cambiando en el tiempo un poco dado por la evolución de las clasificaciones internacionales, ¿ya? En general se ha basado hay un manual donde se agrupan los cuadros mentales de Estados Unidos, que es el que da como directrices de los nombres que se han dado hasta ahora. Antes se llamaba autismo, y estaba el autismo, estaba el Asperger, el no especificado, y había el trastorno desintegrativo, también había otro más. Y eso, en la última clasificación, que fue el DSM-5 que se llama, cambió totalmente. Y ahora todos se engloban dentro del trastorno del espectro autista, de los cuales hay tres tipos, que era el leve, que era el equivalente al Asperger, ¿ya? El moderado y el severo, o grado 1, 2 y 3. Entonces, en ese sentido cambió. También hay que tomar en cuenta que actualmente muchas personas prefieren llamarlo como condición del espectro autista, ¿ya? De diferencia como un trastorno, ¿ya? Un poco ahí basándose un poco en que esto es una expresión de la diversidad, digamos. Claro. ¿Y cuál es la importancia del diagnóstico? Porque también dependiendo un poco de los grados, debe ser más difícil el diagnóstico a temprana edad. Bueno, el diagnóstico es fundamental. Por un lado es fundamental para lo que ahí nos pueden contar Pedro y Andrea de el trabajo de ellos, digamos, que puede empezar, mientras más temprano diagnosticas, puede empezar más precozmente el tratamiento. Y también tiene una importancia fundamental, yo creo que ahí todos los papás van a reconocer para ellos, digamos, porque cuando tú tienes un niño con problemas, tú estás en la búsqueda de qué es lo que es, ¿ya? Y la angustia de no saber lo que es y estar como que uno dice que tiene estos síntomas, que le pasa algo, pero tú no sabes. Finalmente los papás, a pesar de lo duro que puede ser, finalmente después de eso hay cierta tranquilidad en saber que esto tienes. Claro. Y como tienes esto, hay que hacer tal cosa. Está claro el camino. Claro. Desde el punto de vista terapéutico, la verdad es que nosotros, por lo menos como equipo, más que el diagnóstico en sí mismo, que tiene la relevancia desde el punto de vista de saber qué pasa con el niño o la niña, vemos más su nivel de funcionamiento en relación a su entorno y a los distintos contextos que se van dando en la vida de los niños. El entorno familiar, el entorno escolar, el entorno social. Entonces creo que, claro, efectivamente hay familias que necesitan llegar a un diagnóstico de manera concreta y hay otras familias que prefieren mantenerse como dentro, especialmente de lo terapéutico, como dentro de ese nivel de desempeño de los niños y de cómo apoyarlos. ¿Sí? Porque ahí, desde el punto de vista de nuestra intervención, el abordaje no va a cambiar en función de la sintomatología que tenga el niño. Lo vamos a abordar en función de esas señales de alerta que le llamamos nosotros. Las necesidades que se van presentando. Tenemos que tener claro que estamos hablando también de un niño en desarrollo. Claro. ¿Ya? Entonces también es súper importante mencionar que hay etapas del desarrollo donde es súper importante trabajar ciertas habilidades. Por ejemplo, en el primer año, donde los niños empiezan a aparecer algunas palabras o empieza a aparecer todo lo que es el contacto visual, todo lo que es la interacción. Entonces es súper importante también el diagnóstico como para ir enfocando, para ir viendo dónde ponemos los énfasis, ¿ya? De qué es lo que necesitamos trabajar más. Esta área, con este profesional, con este otro profesional. Cosa de poder apoyar y orientar también a las familias, porque esto es un tema que es una intervención a largo plazo, ¿ya? Que requiere harto acompañamiento, requiere harto trabajo en equipo, ¿ya? Como decía el doctor, es súper importante que los padres puedan entender qué pasa, por qué pasa y qué puedo hacer también. Claro. Es súper importante. Una cosita más que yo creo aclarar es que cuando
fuera del diagnóstico, los papás siempre preguntan ¿y de qué gravedad es? ¿Si es leve, moderado o severo? Y en eso yo creo que Andrea y Pedro piensan lo mismo que yo, que en general los niños cambian mucho. Entonces decir a temprana edad, este niño es severo, el papá se va a angustiar. Y uno ve que ese niño en 2 años más puede que ya no sea leve. Entonces, con la apoyo. Con la terapia, y los niños están en desarrollo, como dice Pedro. Entonces hay muchos cambios. Entonces en eso, yo creo que es como, eso yo siempre trato de evitar no colocar de severidad, porque eso cambia mucho. Claro. Y cómo aquí, por ejemplo, síntomas o comportamientos tienen que estar atentos los papás que quizás no saben o están observando algo distinto en sus hijos. Y también, por el otro lado, hay adultos que quizás siempre tuvieron este trastorno y nunca se dieron cuenta, o los papás nunca se dieron cuenta tampoco. Sí, bueno, yo creo que eso es una orientación hoy día. Muchos de los padres que tienen hijos diagnosticados o que están con algún tipo de alerta, hay muchos que han comenzado a aplicarse algunas evaluaciones y aparecen como dentro del espectro. Ahora, en general, yo creo que el mayor cuidado, sobre todo en niños pequeños, que es nuestra mayor área de experiencia, digamos, como equipo terapéutico, los niños en general disfrutan de la interacción con los papás tempranamente, ¿sí? A los 6 meses los miran, generan vocalizaciones, se ríen, y pasa por un periodo que ese desempeño va siendo cada vez más complejo, ¿sí? Para los niños. Entonces, entre los 6 meses y el año aproximadamente, eso pasa en casi todos los niños, pero cuando, especialmente en términos de comunicación, por ejemplo, se da que a nivel del año más o menos muchos papás dicen que pareciera que los niños retroceden. Y eso, desde el punto de vista clínico, tiene que ver con la reciprocidad social. En el fondo, los niños van afianzando ciertos aprendizajes de lenguaje, de juego o de imitaciones en general, en función de la respuesta que tiene el adulto o interlocutor, como le llamo yo, a esa respuesta en el fondo. Si el interlocutor o adulto o cuidador o hermano o hermana generan una respuesta desde el punto de vista de la interacción positiva, los niños repiten esa conducta. Al parecer, en los niños con cuadros dentro del espectro, esa respuesta o esa conciencia de la respuesta empieza a quedarse un poco corta, y por eso, por ejemplo, las palabras no se afianzan o empiezan a desaparecer, o la sonrisa o el buscar al otro para ciertas cosas, como llamarlo para que lo celebren, para que lo feliciten o para imitarlo. Responder al nombre, buscar al otro, el disfrute, el mostrar, el compartir, y en aspectos de juego también. Es súper importante ver el juego en los niños. Ya en general uno va viendo que los niños se interesan por explorar, pero a la vez esa exploración, esos descubrimientos que van haciendo los van compartiendo, van disfrutando, van variando, van explorando, ¿ya? Y muchas veces en este cuadro uno va viendo que hay una cosa mucho más repetitiva o mucho más estereotipada, ¿ya? Los niños disfrutan por la relación solo con el objeto, ¿ya? Esta cosa como más repetitiva del hacer y volver a hacer y volver a hacer, y no buscar al otro para disfrutar la acción que se está haciendo. Eso también es un aspecto que puede también dar alguna directriz como para consultar. A muy temprana edad, si es que lo notan. Sí. Eso ha sido un tema, digamos, qué tan temprano se puede diagnosticar. Se ha visto en estudios más específicos, así, un poco de laboratorio, donde ven cómo mira el niño, que esto ya como a los 6 meses se podría, en los niños con trastornos, hay ciertos cambios que pueden ser sutiles, ¿ya? Pero que ya empiezan a manifestarse, ¿ya? Y en la gran mayoría de los niños se hace más evidente clínicamente, como decía Andrea, al año, después del año, ¿ya? Y esto de mirar, como decía, es fundamental, porque el niño aprende a través de mirar al otro y mirar a la cara, porque ahí aprende las emociones del otro y las de él. También él aprende a hacer las emociones viendo al otro. O sea, cuando entonces, ya no hay conexión de la mirada... Por eso la mirada es tan importante.
Sí, porque es la que nos entrega información del otro y del contexto en el que estamos también, ¿sí? Entonces es súper importante el contacto visual. Hay muchos papás que nos refieren como que los niños son los típicos niños que no molestan nada, como que pueden jugar mucho rato, y ahí está lo que dice Pedro, este interés más en los objetos y en cosas más repetitivas, que pueden estar mucho rato jugando con un mismo elemento y como que no molestan, no buscan al otro. Y pueden ¿sí? ser muy buenos en ese juego. Claro. Exacto, y pueden ser muy buenos en ese juego. Doctor, ¿qué es lo que pasó con la pandemia y con este cuadro? ¿Tuvo alguna consecuencia o salieron más a la vista quizás? Mira, la experiencia clínica mía y de muchos colegas es que la impresión es que la pandemia aumentó la frecuencia. Esa es la impresión, que después que se abrió la pandemia, vino así como una avalancha de pacientes con este cuadro. Y eso ha sido, esto tanto en la parte privada como también en el hospital, igual. En todas partes hubo una avalancha de diagnóstico de pacientes con este cuadro. Ahí si uno piensa, digamos, en la situación de la pandemia, donde el niño no tiene contacto con otros niños, donde muchos niños estaban parados frente a una pantalla, sin duda que son factores que pueden haber ayudado al desarrollo de esto. Todavía, es verdad, no tenemos cifras. Yo creo que ya luego irán apareciendo cifras. Si realmente esto fue un salto importante, yo creo que sí. Pero eso hay que esperar las investigaciones para ver qué nos muestran, ¿ya? Y por otro lado también no hay que olvidarse que es igual este cuadro ha ido, a través del tiempo, ha ido siempre aumentando la frecuencia, ¿ya? Y esto cada vez, antes hablábamos de uno en 200.000, después pasaron uno en 100, después estábamos en uno en 50, ahora estamos en Estados Unidos uno en 38, y en la Florida, por ejemplo, en el condado, en Estados Unidos, la Florida, es el estado de la Florida, la frecuencia es 1 en 23. Entonces la frecuencia ha ido aumentando, y eso significa un 5%, así eso, una cantidad enorme. Entonces, esto todavía no para de aumentar la frecuencia. Entonces, lo que esperamos es que esto aumente, pero todavía no sabemos cuál va a ser la magnitud. ¿Y hay alguna hipótesis de por qué ha pasado esto, o es precisamente a raíz de la pandemia que justamente, y la poca interacción, la poca sociabilización quizás, quedaron más en evidencia? Mira, lo que está claro es que el autismo tiene factores genéticos, eso está súper demostrado, y uno ve en las familias que hay una tendencia a ciertas familias que tienen mayor probabilidad de tener el cuadro, ¿ya? Se sabe que fuera de esto hay factores también ambientales que influyen, ¿ya? Que van determinando la expresión de esto. Pero también lo que se plantea hasta hace poco, se plantea en general la investigación, que el aumento de la frecuencia se debe a un mayor conocimiento del cuadro. Es verdad que hay un mayor conocimiento de la sociedad en general y también de los profesionales, pero igual uno que está día a día con esto, como que eso queda corto. Uno siente que este aumento de frecuencia, hay otros factores que todavía no los tenemos bien aclarados. Perfecto. Bueno, nos empezaron a llegar preguntas del público ahora. Esto es algo de lo que comentamos cuando recién comenzamos. Nos preguntan qué síndromes o trastornos se consideran dentro del espectro autista. A ver, lo que pasa es que el trastorno es un síndrome. Antes se planteaba como un síndrome, antes se le llamaba síndrome del espectro autista. Después, como se cambió el nombre, por eso ahora se trastorno del espectro autista. Pero en sí, él es un síndrome. Si no es que esté dividido adentro. Eso es lo que se cambió a lo que había antes. Ya en la antigua clasificación, que uno decía un Asperger, un autismo. Entonces ahí hacían estas diferencias. Pero en la nueva clasificación se considera todo como un cuadro único, y en la realidad uno ve que eso solamente son distintas intensidades y que son bastante variables un niño a otro, pero lo esencial es el mismo cuadro. ¿Hay diferencias entre el género con este trastorno? Por ejemplo, mujer o hombre, ¿hay alguna prevalencia o afectan en el fondo más o menos por igual? Hay mayor cantidad de niños que niñas en condición de autismo. Y también se ve que las niñas y mujeres al parecer tuviesen una capacidad de adaptación, que también lo estuvimos hablando antes, que le llaman camuflaje, mayor a los niños o hombres, ¿sí? En términos generales, pero sigue siendo mayor la cantidad de niños que niñas en condición de autismo.
Sí, y esa frecuencia estaba 1 en 4 o 1 en 3 más o menos la frecuencia. Pero lo que ahora, de hecho hay mucho interés desde el punto de vista científico en cuál es la frecuencia real que tienen las mujeres, porque lo que se ha visto, y eso uno lo ha visto por la experiencia clínica también, porque muchas mamás de nuestros pacientes ellas se han dado cuenta que tienen el síntoma y que lo han sabido compensar de tal manera que ha pasado inadvertido. Entonces, y la investigación actual, la idea es cada vez ir viendo cuál es esta cantidad de mujeres que hay que han sabido como compensar la parte social. Se sabe que las niñitas tienen una mayor habilidad en lo social y eso les permite compensar más este cuadro y que no son diagnosticadas, digamos, ¿ya? Hasta adulta. Hasta adulta, hasta que muchas veces por esta situación que el hijo sale con este cuadro y ahí nace la posibilidad que ella tenga. Pedro, ¿a qué edad se debe empezar la intervención y hasta qué edad se debe intervenir, por ejemplo? La intervención debería empezar lo antes posible. ¿Ya? Aunque sean lactantes. Aunque sean lactantes. Es súper importante lo que hablaban delante también, estas ventanas que tiene el desarrollo, estos hitos como que son súper importantes a ciertas edades, ¿ya? Pero apenas uno pueda detectar ciertas banderitas rojas de las que hablamos nosotros, que van apareciendo, la intervención es fundamental. Es fundamental. ¿Y hasta qué edad? Bueno, en general uno va acompañando a los niños y a las familias durante todo su ciclo vital, digamos, porque como los niños están en desarrollo, las exigencias o las demandas que se van dando a medida que el niño crece van cambiando, ¿ya? En una primera etapa, los 2 primeros años, que el niño está más en su casa, las exigencias son unas, pero ya después cuando empezamos a entrar al colegio, las demandas van siendo progresivamente más exigentes a medida que el niño va creciendo, ¿ya? Y como este cuadro tiene muchas, o sea, las manifestaciones apuntan mucho a la comunicación, a lo social, ¿ya? Estas áreas son las que se van como complejizando más a lo largo de la vida. ¿Ya? Por ejemplo, el área motora, uno ve que un niño de 8 años, 10 años ya tiene su desarrollo motor bastante bien logrado, pero lo social específicamente va cambiando, ¿ya? Porque es distinto relacionarse cuando uno va en prekinder, cuando uno va en la enseñanza básica, primer ciclo, cuando ya va siendo preadolescente, cuando es adolescente, cuando entra a la universidad, ¿ya? Y estos aspectos son los que hay que ir como vigilando. Y ahí también nos ha tocado mucho que muchos papás, como decía el doctor, a medida que van viendo lo que le va pasando a su hijo, se van explicando y van diciendo, a mí también me pasaba lo mismo. Entonces, ¿dónde puedo consultar? Porque tengo estas dificultades. Al final, uno interviene cuando se ve que hay necesidades que el niño tiene que cumplir. Claro. Eso es como la premisa. Y lo social es lo que va quedando, es lo que, no sé, va siendo como lo que se mantiene, porque el tema de estudio, hay jóvenes que estudian en la universidad, lo social sigue siendo lo que queda como más marcado de la variabilidad que hay. Hay un abanico demasiado grande. Sí, hay un abanico grande, pero en general lo social es bien marcador. Así, son los hechos más frecuentes donde uno tiene problemas en lo social. Y eso, y con las exigencias sociales que van cambiando en el tiempo, como decía Pedro. Entonces, sin duda que es fundamental. Hay niños que lo obsesivo sí puede ser lo más importante, ¿ya? Pero eso hay caso y caso, por eso no es siempre igual. Es muy variable. Claro, y además que lo social implica una adaptación a normas que no siempre son explícitas dentro de los contextos comunicativos, por ejemplo, como la forma en que nosotros hablamos, ¿sí? O con quién estamos y cómo nos comportamos. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser que estas como lecturas que son más entre líneas de la interacción con los otros, que se van complejizando en la medida que uno crece, que está frente a distintas demandas como la universidad o la educación media o el interés de fiestas o de reuniones sociales o el trabajo, si estamos hablando de adultez, son lo que genera, al parecer, de manera más permanente algún nivel de apoyo. En general, las otras habilidades siempre se van enseñando en algún contexto.
Por ejemplo, las habilidades cognitivas en el colegio te las van reforzando constantemente, ¿cierto? Pero el aspecto social, o sea, es muy difícil enseñarlo, porque es muy dependiente, dinámico. Absolutamente, Claro. Es muy mucho la dinámico. cultura, el nivel socioeconómico, la edad, es muy distinto. Y bueno, y el lenguaje también se va desarrollando de maneras distintas. Nosotros tenemos discursos que vamos adquiriendo. Nuestro lenguaje no lo vamos desarrollando permanentemente, ¿sí? Si yo trabajo, tengo que utilizar un tipo de palabras para dirigirme O si estamos o si estamos en un live. en un live, claro, por ejemplo, o si estoy con un amigo, o como que eso se va a ir complejizando también, y eso también es algo que en general van quedándose cortos en relación a las demandas. Y también la evolución que uno ve en la adolescencia. Hay niños que aprenden fácil, así que aprenden más fácilmente. Y uno ve que en la adolescencia como que funcionan bien. Hay otros que iban bien y que en la adolescencia se frenan un poco. Entonces, por eso es variable. Cada niño tiene su curso y ahí hay que acompañarlo. Claro. Andrea, ¿cuál es la importancia de la familia en el fondo en toda la evolución del niño a niña? Uy, la verdad es que es muy importante, ¿sí? La verdad es que nosotros somos parte del equipo, en el fondo, los terapeutas, los médicos, el colegio, es parte del equipo que apoya al niño o a la niña en este camino. Pero los niños están inmersos una gran cantidad de tiempo con su familia o sus cuidadores y por lo mismo son personas que son mucho más significativas para el niño como modelos, por ejemplo, para hablar, para jugar, para disfrutar, para afectos, son mucho más significativos. Entonces, la verdad es que cumple un nivel, protagonismo gigantesco la familia, y de hecho se ve que familias que están muy empoderadas y muy coordinadas en relación a las intervenciones que nosotros podamos hacer como equipo, el nivel de avance, progresión y también de pronóstico que tienen los niños muchas veces varía mucho con familias que están más empoderadas y más partícipes. De hecho, es la tendencia. Nosotros en general tenemos que educar a la familia también en cómo estimular a los niños dentro de contextos que son más bien cotidianos. Normalmente también tenemos que pensar que son familias que están altamente demandadas desde el punto de vista de tiempo, económico, por los colegios, que es otro tema. Entonces, tenemos que darles la oportunidad de generar aprendizajes con los niños en cosas simples. Cuando los visten, cuando comen, cuando van con ellos al parque. Y la verdad es que se potencia infinitamente la progresión de los niños cuando nos encontramos con familias que logran aplicar y con equipos que también logramos transmitirles esas capacidades de estimular en contextos que no tienen que ver necesariamente con lo terapéutico. Así como que nosotros siempre tratamos de explicarle a los papás que no se trata de que ellos se sienten a hacerle terapia a los niños 5 o 10 minutos al día, pero sí tenemos claro desde la literatura y desde la clínica que las familias que logran generar instancias de estimulación más directa en contextos cotidianos de 5 a 10 minutos incluso al día generan aprendizajes mucho más afianzados y evoluciones muy, muy positivas. Las experiencias significativas para los niños están dentro de la familia. Claro. Eso es súper importante. Entonces, para lo que va pasando con la familia, para los niños es lo normal, entre comillas. O sea, el apoyo ahí y el cómo seguir, continuar la terapia. Y los modelos terapéuticos también cada vez apuntan más a eso, como empoderar a la familia, integrar a la familia, ser la parte de que es como debería ser. Así uno ve como equipo terapéutico, si es una familia que tiene problemas, que no logra apoyar o que no sigue instrucciones, en general el pronóstico no es bueno. Así por mucho puedes tener los mejores terapeutas, pero si tiene una familia que no acompaña,
O sea, relajarse, porque relajarse en el trabajo de los especialistas no es aquí es un esfuerzo entre todos. Entre todos y por los tiempos, como decía Pedro, y por la significación también. También pasa que, y en eso, claro, para las familias muchas veces la aceptación del diagnóstico puntualmente los mantiene bien distantes de poder ser partícipes de las intervenciones, pero por eso que es un trabajo que se tiene que hacer y que, como decía el doctor al inicio, muchas veces incluso la aplicación de un test que se utiliza mucho en el diagnóstico, pero que no es lo que finalmente define el diagnóstico, a muchas familias les sirve para aceptar y después de eso como subirse a este trencito de trabajo, digamos. Bueno, les recordamos a quienes nos estén siguiendo y a quienes se conectaron recién, no se preocupen porque este live va a quedar guardado en Instagram, también va a estar en nuestra plataforma en YouTube, así es que pueden volver a revisarlo si es que se conectaron más tarde. Y también recordarles que pueden hacerle preguntas a nuestros especialistas que van a estar aquí contestándoles con mucho gusto si es que tienen alguna duda respecto a este tema. Siguiendo con algunas preguntas del público, ¿cómo detectarlo en una niña de 3 años? Eso es lo que nos preguntan, nos enviaron una pregunta. Ya, lo que pasa es que en general lo que uno, un poco ya lo que hemos conversado, si uno de cómo cosas importantes son cómo está el contacto visual, cómo está la capacidad de socializar, de conectarse con los papás y con otros niños. A los 3 años en general uno ya le pide a los niños que tengan un interés significativo por jugar con otros niños y habitualmente una niña que tiene un trastorno del espectro autista no va a tener ese interés, ¿ya? También el cómo uno, fuera del lenguaje, uno así fuera de cuántas palabras dice, también está la forma como lo dice, ¿ya? La prosodia, cómo se expresa el lenguaje, ¿ya? También en el tipo de juego, ¿ya? Habitualmente se da, ya los niños están con juegos simbólicos y uno ve que los niños con trastorno del espectro autista habitualmente el juego está muy retrasado, ¿ya? Una niña de 3 años puede estar recién comenzando el juego funcional o imitativo y ahí ya ve un retraso. También se da la aparición de conductas repetitivas, ¿ya? Tipo juegos repetitivos, que uno ve que aparecen habitualmente una niña con diagnóstico, que va a tener el diagnóstico, va a tener esos síntomas a esa edad. Entonces uno va tomando todos estos elementos y ahí uno plantea la sospecha y ahí hay que empezar a evaluarlo y seguirlo en el tiempo. Claro, en cuanto al lenguaje, ¿tienen otra pronunciación de las palabras o es más retardado el aprender a ciertas palabras? Me refiero a retardado al que se demoran más en aprender, en desarrollar el lenguaje. La verdad es que eso va a depender de las características de cada niño. De hecho, el lenguaje como tal dejó de ser considerado como un criterio diagnóstico, ¿ya? La verdad es que más que la pronunciación de las palabras o de la forma como de que pronuncian las letras, uno se enfoca más en el uso del lenguaje verbal o no verbal, que tiene que ser eficiente. Y a lo que se refería el doctor con esto de la prosodia, es cuando nosotros nos comunicamos y hablamos, utilizamos harto más que las palabras. O utilizamos el contacto ocular, utilizamos la gesticulación, utilizamos la entonación, utilizamos la intensidad, utilizamos los turnos, ¿sí? Entonces, esa diversidad en adquirir el lenguaje, hay niños que lo adquieren súper tempranamente, pero es un lenguaje particular, como muy correcto. Muchas veces uno dice, uy, este niño habla como súper bien y es como súper educadito, o hablan principalmente de algún interés, no sé, por ejemplo, los dinosaurios, los planetas, los colores, las letras, los números, normalmente son tópicos que son, o temas de conversación que son de mucho interés de los niños, pero eso no tiene que ver, o sea, no nos sirve mucho que un niño hable o que sepa mucho de los dinosaurios, por ejemplo, si uno le pregunta, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo te fue en el jardín? O ¿a quién viste? Y no logra responderlo porque no está dentro de ese interés, ¿sí? Perfecto.
¿Y qué factores podrían interferir en la progresión de un niño que no tengan que ver con una condición en particular? Bueno, la familia, ya dijimos que La familia, sí. ¿Qué factores? ahí hay un gran... Bueno, hay varios factores, digamos. Sí. La familia, que ya lo conversamos. Otro factor que está definido que sí tiene es la severidad del cuadro, digamos. Obviamente hay cuadros que son más severos, donde los síntomas son más intensos y eso va a determinar la evolución. Otro elemento que también es importante es el nivel cognitivo, ¿ya? Si nosotros hablamos en general de los trastornos del espectro autista, un 40% tiene algún déficit cognitivo. Entonces, y eso determina, cuando hay ese déficit, determina digamos, un pronóstico más reservado, ¿ya? A largo plazo, ¿ya? Yeah. Otro es también el apoyo terapéutico, lo que estamos hablando acá, digamos, que se sabe que un equipo terapéutico que ayuda a la familia y que acompaña a esta familia en las distintas etapas y esto tiene que ser de cierta intensidad, tiene que ser de compromiso, con una familia comprometida. Todo eso va a determinar un poco el pronóstico. Hay aspectos sensoriales también que pueden interferir un poco con la evolución de los cuadros, niños que tienen, no sé, mucha dificultad, por ejemplo, en procesar los ruidos, que eso interfiere un poquito en la adaptación, por ejemplo, en el colegio, o niños que tienen dificultad para tolerar las distintas texturas, ya que se sientan mucho más amenazados en espacios donde hay más gente. También puede un poquito interferir un poco en la evolución de estos cuadros. Claro, eso estamos como dentro de la gravedad del cuadro, porque también otro factor que determina también son el área de conductas repetitivas y obsesivas. ¿Ya? Que hay niños y generalmente los primeros años no se nota tanto, pero a la medida que van creciendo los niños, ese puede ser un cuadro que puede ser bastante limitante en el desarrollo. La aparición de muchos temas obsesivos y conductas repetitivas. Entonces, hay varios factores, como estamos viendo, que pueden influir. Claro. Pero nos llegó otra pregunta del público. Dice, ¿qué opinan los doctores de este cambio del TEA a CEA en relación a los apoyos terapéuticos? Bueno, como hablamos al comienzo, la verdad es que la condición del espectro autista o el trastorno del espectro autista en sí mismo no genera muchos cambios en las decisiones terapéuticas ni en la intervención. Yo creo que el único consenso que hay ahí es que mientras más tempranamente se comiencen las estimulaciones o intervenciones específicas, va a ser mucho mejor para los niños o niñas y para las familias, ¿ya? Lo estuvimos hablando antes del live y la verdad es que esta como condición de la cual se habla hoy día creo que tiene más que ver como con que un niño que es diagnosticado o que nace bajo el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista va a vivir toda su vida en esa condición, independiente de que el funcionamiento vaya variando y pueda funcionar mejor con intervención. Yo creo que tiene que ver un poco más con eso, pero en verdad no tiene que ver con decisiones terapéuticas. Mientras más tempranamente se comience con estimulación, es mucho mejor para el niño o la niña. Eso creo que es el único consenso desde esa perspectiva. Claro. ¿Y cuál es el éxito que puede haber en un tratamiento adecuado, temprano, con el apoyo familiar, con todas estas características que decíamos que van a beneficiar el desarrollo del niño? ¿Qué tan beneficioso puede llegar a ser? Y yo me imagino que muchos papás también se preguntan cómo va a ser el futuro de nuestro hijo, que ahora es pequeño, pero que en el fondo con el correcto tratamiento, apoyo terapéutico, apoyo de la familia, ¿a qué puede llegar en el fondo? Así, yo creo que uno cuando... Es una pregunta que hacen los papás habitualmente, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a ser su futuro? Uno habitualmente le dice, vamos viendo la evolución y eso va a ir determinando lo que se va a hacer, porque uno dice, bueno, ir a entrar acá y lo podría colocar en este colegio, pero uno, así, de acuerdo al cuadro, uno le va orientando a los papás, ¿ya? Claro. También hay que entender cuando uno trabaja con los niños con trastorno del espectro autista, uno lo que trabaja es la mejoría del niño. De ese niño yo estoy tratando de darle todos los elementos, tratando de mejorar la mayor cantidad de sus habilidades para que pueda integrarse mejor al nivel que le corresponda, ¿ya? En general,
uno no trabaja porque eso es una pregunta que también hacen, no sé si a eso va la pregunta, para sacarlo del diagnóstico, porque eso en general, no es decir que no ocurre, pero en general son cosas, una minoría, ¿ya? Entonces el trabajo de uno es para mejorar el niño dentro del espectro, ¿ya? Claro. Eso es como la finalidad que uno busca, ¿ya? Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al fin de este live. ¿Alguna reflexión final, alguna opinión final que quieran dejarle a nuestro público que nos está viendo? Yo creo que es súper importante considerar como que cada niño es distinto, ¿ya? Y cada niño va a tener características distintas, va a pertenecer a una familia que es única, y eso yo creo que es súper importante dejarlo como ahí bien presente, ¿ya? Porque la realidad de cada niño, no se puede comparar un niño con otro. No se puede comparar un niño con diagnóstico del espectro autista con otro niño, porque son completamente distintos, con necesidades distintas. Y un poco a lo que hablaban recién, el tema de qué es exitoso, qué es una intervención exitosa también. O sea, muchos de nuestros niños están en los colegios funcionando súper bien. ¿Es eso ser exitoso? No lo sé, ¿ya? Creo que también es importante considerar la felicidad de los niños, la felicidad de la familia, ya el poder disfrutar a este niño que es único. Independiente del diagnóstico, es un hijo, es un hermano, es un estudiante, y eso no lo va a cambiar nada, y eso es lo que hay que tratar como de valorar y preponderar, ponerlo como al frente. Cada niño es único, y por ser único tiene un valor increíble, ¿ya? Y eso yo creo que todos lo tenemos que tener súper presente. Sí, yo agregar a la reflexión de Pedro, que me parece maravillosa, es solamente pensar que las características de los niños que están dentro del trastorno del espectro, condición de autismo, son características particulares, no necesariamente malas, ¿sí? Hay muchas de estas características, en el fondo, que por ejemplo, estos movimientos que de repente tienen con las manos o que se tapen los oídos, no son características que tienen que ser extinguidas. Los niños manifiestan ciertas cosas a través de estos síntomas, ¿sí? Y los papás y las familias y los cuidadores y el entorno tienen que aprender a verlo, conocerlo y aceptarlo como es en el fondo. No hay que extinguirlas, tenemos que lograr que sus características particulares, como las de cualquiera de nosotros que somos particulares, puedan mantenerlo dentro de un contexto que a él lo haga feliz y la familia también. No hay que limitarse tampoco. Exacto. Yo quiero comentar dos cosas. Una, que así como escuchábamos a Andrea y a Pedro, de lo distinto que son cada niño, y que cada uno tiene un curso y una evolución que uno tiene que acompañar y apoyar en los lados positivos y negativos. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Ya nosotros tenemos una experiencia de hace tiempo ya de trabajar en equipo, y es muy bueno, porque cada niño son todos muy distintos. Entonces uno tiene que adaptar el plan de tratamiento a cada caso. Aquí no se puede dar una receta única, ¿ya? Entonces por eso es importante el trabajo en equipo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo, y eso deberíamos pretender a eso, y eso ojalá debe seguir así. En general, trabajar cada uno es el fonoaudiólogo con su parte del lenguaje, el terapeuta con su parte de juego aparte, y el neurólogo con los medicamentos no sirve, digamos, tiene que ser en equipo. Así que eso es como importante. Y hay otra cosa que quiero comentar, que no podemos dejar pasar, que se ha publicado en marzo la ley de autismo en Chile, y que es un hecho súper importante, nos abre un camino, yo creo, muy positivo hacia adelante. Todavía queda mucho por andar en esa ley, pero algo que probablemente va a ser significativo en muchos pacientes. Perfecto. Muchas gracias por esta reflexión final tan importante. La ley también, por supuesto, que va a ayudar mucho a las familias y a todo el trabajo que hay que tener con los niños. Por nuestra parte nos despedimos. Muchas gracias, doctor Andrea, Pedro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por conversar este tema. Por nuestra parte nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.